Juan Ramón Mata Ballesteros fue un traficante de armas y drogas hondureño, afiliado al cartel de Guadalajara, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, durante la década de 1980. Traficaba coca colombiana a México a través de su aerolínea, la más grande de Honduras, y también proporcionaba equipo de la CIA a los contras en Nicaragua, autodenominados Resistencia Nicaragüense, a cambio de que Estados Unidos hiciera la vista gorda ante su operación. Fue arrestado en Honduras en 1988 y extraditado a Estados Unidos vía República Dominicana. Mata Ballesteros nació en Tegucigalpa, Honduras en 1945, el segundo de 4 hermanos y hermanas. Algunos dicen que era un carterista sin hogar, otros dicen que cobraba las tarifas en los autobuses, otros dicen que la carrera delictiva de Mata Ballesteros comenzó a principios de la década de los 70 en el barrio Soto, en las afueras de la ciudad capital, donde operaban grandes dispensarios de marihuana. Cuando tenía 25 años, Mata Ballesteros era conocido como el distribuidor más poderoso de la zona. Finalmente llegó a México y luego a Estados Unidos. Estando en Nueva York, logró hacer contacto con grupos dedicados al contrabando y al tráfico de drogas ilegales. La red se extendió a Washington, D.C., donde un ex agente de la DEA afirmó que lo había detenido en 1969 cargando 50 kilos de coca. Por este delito, Mata fue recluido en prisión federal en la base de la Fuerza Aérea Glynn en Florida, donde había estado cumpliendo una condena de 3 años por violaciones de pasaporte y entrada ilegal a los Estados Unidos. Mata logró escapar y regresó a México, donde comenzó su poderío. En México también fue detenido 2 veces más. Parecía que cada vez que era detenido, crecía en poder y en influencia. Estando en México habría conocido a Alberto Sicilia Falcán, un traficante cubano que vivía en México, y a Miguel Félix Gallardo, quienes estaban construyendo lo que se conocería como el cartel de Guadalajara. A principios de la década de 1980, fue el artífice de la sociedad entre el cartel de Medellín y el cartel de Guadalajara, cuando presentó al colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los fundadores del cartel de Medellín. Estuvo a cargo del tráfico aéreo de coca del cartel de Medellín a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, llegó a ser dueño de la aerolínea más grande de Honduras, usándola para pasar de contrabando armas de la CIA a los contras en Nicaragua. También transportaba droga desde Colombia a México por el cartel de Guadalajara, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Mata se había vuelto extremadamente rico y miles de personas trabajaban en sus empresas tanto en Honduras como en Colombia. Además de su aerolínea Setco Airlines, Mata también tenía inversiones en café, tabaco, especias, ganado y explotaciones lecheras, y fundó varias empresas agrícolas. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos estima que Mata y Miguel Ángel Félix Gallardo conseguían más de $5 millones por semana a partir de sus actividades de tráfico de drogas solamente, y estas empresas ayudaron a Mata a blanquear gran parte de estas ganancias ilícitas. En 1982, agentes de la DEA informaron que Mata había pagado $50 millones para Bolivia y otros funcionarios latinoamericanos para proteger sus operaciones del mundo ilícito. Los Estados Unidos habían permitido y alentado en secreto el flujo de droga a través de América Central, cuando sabían que los dineros provenientes de la venta de drogas ayudarían a la lucha de los rebeldes para derrocar el régimen izquierdista en Nicaragua. La CIA y el Ministerio de Justicia llegaron a cerrar la oficina de la DEA en Tegucigalpa en 1983 con el fin de proteger la operación de Mata Ballesteros. Agentes de la DEA se refirieron a Mata Ballesteros y a Setco, su aerolínea protegida por la CIA, como clave para toda la droga que se trasladó a través de México hacia los Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1980. En 1987, Mata llegó a tener una fortuna valorada en $2.000 millones. Mata, como muchos otros capos, regalaba dinero y alimento a los más pobres de Honduras y Colombia. Llegó a tener tanto dinero que ofreció pagar la deuda externa de su país, Honduras, pero el presidente José Ascona del Hoyo se negó. Mata llegó a exportar el 65% de coca desde Colombia hacia España, país en el que residió por varios años, donde hizo una alianza con 2 capos de los carteles de droga más grande de Colombia, en el caso del cartel de Cali con Gilberto Rodríguez Orejuela y en el caso del cartel de Medellín con Jorge Luis Ochoa, en el cual eran socios. La fortuna de Mata creció cuando promovió el tráfico de drogas desde Colombia hacia España y cuando importó droga desde España hacia California, Estados Unidos. En 1989
1985, todo cambió para Mata Ballesteros, cuando el cartel de Guadalajara, enojado por el éxito de la DEA en apoderarse de grandes extensiones de sus cultivos de marihuana en México y cargamentos de drogas en los Estados Unidos, secuestró y asesinó a Enrique Camarena, un agente de la DEA. Con la muerte de Camarena, el gobierno de Estados Unidos comenzó a operar al margen del derecho internacional para arrestar y juzgar a varios sospechosos internacionales. El mismo Mata fue detenido en 1986 en Colombia, pero con la ayuda del cartel de Medellín compró su salida de la cárcel con un soborno de $2 millones y regresó a Honduras. En abril de 1988, las fuerzas especiales y la policía de Honduras, junto con 4 alguaciles estadounidenses, interceptaron a Mata después de su trote matutino. Lo abrigaron y lo transportaron a República Dominicana. De allí, en lo que solo puede considerarse una entrega extraordinaria, fue llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por el caso Enrique Camarena, agente de la DEA, entre otros. A partir de ahí fue remitido a la penitenciaría de Estados Unidos Marion. Después de su secuestro, hasta 2.000 manifestantes salieron a las calles de Tegucigalpa. Los diplomáticos de Estados Unidos en Honduras dijeron que los disturbios no fueron en apoyo al señor Mata, sino como protesta por el secuestro de un ciudadano hondureño por cargos penales presentados por gobiernos extranjeros, una violación directa de la constitución de ese país. Sin embargo, muchos dijeron que era porque Mata era muy querido y era visto como un Robin Hood en la nación centroamericana. Al final, unas 6 personas perdieron la vida y el anexo de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras fue quemado en señal de protesta. Del mismo modo, el secuestro de Mata fue seguido por el ex mexicano Humberto Álvarez Machaín, acusado de complicidad. En el caso del agente Camarena, Machaín luchó su caso sobre la ilegalidad del secuestro, ganó y fue devuelto a México, al igual que otros capos notables en el caso de Camarena, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Mata fue condenado finalmente como uno de los autores intelectuales del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en Guadalajara, México. Además, Mata fue declarado culpable de operar una importación y distribución de coca en California. Mata está cumpliendo 12 condenas a cadena perpetua en el ADX Florence, un centro penitenciario de super máxima seguridad cerca de la localidad de Florence, en el estado de Colorado, sin posibilidad de libertad provisional. La justicia estadounidense lo declaró culpable de controlar un imperio valorado en $2.000 millones y de distribuir el polvo blanco en California por un valor de $73 millones. El 31 de julio del 2014, autoridades hondureñas incautaron 17 propiedades pertenecientes a Juan Ramón Mata Waldurraga, hijo de Juan Ramón Mata Ballesteros. Durante mucho tiempo hubo rumores sobre la participación de Mata Waldurraga en el tráfico de drogas, y la familia ha tenido varios enfrentamientos con la ley desde que Mata Ballesteros fue encarcelado. En el camino, Mata Ballesteros se convirtió en uno de los capos más poderosos del mundo, amasando una fortuna que, según algunos, llegó a los miles de millones de dólares. Utilizó capital económico en el extranjero para evitar enfrentarse a una pena real de prisión, sobornando y amenazando a funcionarios y autoridades penitenciarias cuando era necesario, en lugares como Colombia y posiblemente España, y usó su capital político y social para mantenerse fuera de la cárcel en Honduras. El 7 de diciembre del 2018, Estados Unidos retiró los cargos del asesinato de Enrique Camarena Salazar, por lo cual se espera que obtenga una rebaja de sentencia o su salida de la cárcel y regreso a su país natal, Honduras. En una entrevista para ese mismo año desde la cárcel, aseguró y negó haber conocido capos como Pablo Escobar, Los Orejuela o hasta Griselda Blanco, que tampoco tuvo que ver con ningún cartel y ninguna relación con el cartel de Guadalajara, que las acusaciones y muertes a su nombre eran falsas. Pidió mediante una carta al gobierno de Honduras que le ayude a salir y a pasar últimos días en su patria. Se cumplieron 34 años de haber sido entregado a las autoridades estadounidenses. En su carta, expone que ha sido despojado de sus derechos más elementales como hondureño. Menciona que ni siquiera contó con acompañamiento consular durante su juicio. Entre los problemas de salud y deterioro físico que está presentando, comentó que está perdiendo la vista debido al glaucoma. Utiliza permanentemente oxígeno, tiene problemas en sus rodillas y columna, obligado a desplazarse en andador.
Sostiene que si Honduras lo apoya, él podría pasar dignamente sus últimos días junto a sus seres queridos, pese a que es imposible remediar ya el decaimiento de todos sus años en prisión, siendo arrestado cuando solo tenía 43 años. Mata, actualmente de 77 años, asegura que tanto el gobierno en aquel entonces dirigido por el presidente José Simón Azcona como todo hondureño fueron víctimas de mentiras respecto al asesinato del agente federal de Estados Unidos y de ser relacionado con los carteles. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.